Grabación debe ser por YouTube. Ah, admitir, mira qué buena cosa, nunca he tenido tanto personaje. Oscuro. Hasta luego, Dokuro. Adiós a su vida, Terraza. Sí, te acabo de recomendar, te va a contactar Mauricio. ¡Wow! No hay que quedar callado antes, que ya está reemplazando el jefe de carrera. Hola, rapidito, porque estoy muy bien. Y te va a contactar. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, esta Hola, profe. chica? Gracias, ¿y usted? Bien. Me sorprendió que ahora teníamos más gente, de estar hasta Lilian. Mire qué buena cosa. Me siento como toda una rockstar. Genial. Chiquillas, ¿cómo están? ¿Dieron su prueba ya? Sí, profe. Ya, bacán. Tengo el 7, supongo. No, profe. ¿Qué pasó? Cometí algunos errores. Oh, bueno, errores humanos, esperemos que podamos arreglar eso. Que se puedan ir Claro. mejorando los errores con el tiempo para que vayamos mejorando. Y la cita Lilian Paola Menares Barraza, ¿cómo le fue en su prueba? Está conectando con el audio. Ok. Ok, esta semana nos correspondía ver los exámenes de sangre. Vamos a revisarlos para que Sí. no queden dudas, ¿ya? Lamentablemente hasta que termine la prueba no puedo hacer correcciones en relación a, pero a ver si el martes hacemos alguna retroalimentación respectiva, ¿ya? Para que también sepan si se Ya, profe. equivocaron, en qué se equivocaron, y cómo poder corregir Claro. la idea que pueda estar no correcta. Y como por razones, yo creo, docentes, pedagógicas, por razones pedagógicas, no podemos poner la alternativa correcta para que el estudiante sepa en qué se equivocó, porque usted sabe que los mensajes de WhatsApp, las imágenes, las fotos, las preguntas y todo vuela por la internet cuando hay pruebas. Si se me ocurre poner los resultados, estamos liquidados, porque nadie va a aprender. Ya, Claro. partamos entonces mientras la señorita Lilian se conecta, y si tienen alguna duda, al chat, y si no, me van hablando directamente, que yo no tengo problema en que tengan los micrófonos abiertos. Lo que sí, yo voy a cerrar mi cámara para no laguear el sistema. Vamos a ver. Ah, ya sé por qué no lo encuentro. Si se ve. Parece que estoy con... Ah, ya sé por qué no me funcionó, porque habría la videoconferencia directamente en la plataforma. Entonces, pues ni modo. Y tengo acá... Siento que así no iba a funcionar, pues era un hecho. Y tengo aquí abierto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ya. Teníamos entonces, hacemos un repaso. ¿Qué fue lo que vieron de los exámenes de sangre más frecuentes? ¿Han visto algo? El hemograma, profe. ¿Ya? Bien. ¿Y alguna duda en relación al hemograma? ¿Es el que mide los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas? Perfecto, súper bien, tal cual. Muy bien. Ya, entonces partimos primero reconociendo que los exámenes de sangre van a ser métodos que nos van a permitir determinar el estado de salud de un usuario, ¿verdad? Ya sea porque tenemos sospecha de que el usuario tiene alguna enfermedad y necesitamos ver por qué lado va la enfermedad, y también existen exámenes que van a permitir hacer diagnóstico del estado del paciente. Ok. Los aprendizajes esperados, en este caso, es que identifiquen los exámenes de sangre que son más recurrentes, porque exámenes de sangre tienen para el mundo, de lo que se les ocurra, hay un montón de exámenes de sangre, pero lo que más van a ver en la clínica son los que les presentamos acá. Vamos a ver, el hemograma. El hemograma es un examen que permite realizar un recuento de los glóbulos más, más principales, las células más habituales, ¿ya? Con las que estamos más familiarizados. Ay, Dios, se me desea, perdón. Entonces, otra vez, perdón. Ahí, ya.
Es un examen entonces que va a permitir realizar un recuento sanguíneo de las 3 células principales, que son el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y las plaquetas. El glóbulo blanco, el rojo, perdón, el glóbulo rojo principalmente lo conocemos porque está encargado del transporte de oxígeno, entre otras cosas, ya a través de la hemoglobina. Los glóbulos blancos los reconocemos porque son los que se encargan de nuestras defensas, y las plaquetas las reconocemos porque, ¿por qué? ¿Para qué sirven las plaquetas? En caso de una herida o el tema de las costras, profe. Perfecto, pues, la coagulación. Las plaquetas están Coagulación. asociadas al proceso de formación de coágulos y que evitan que nosotros tengamos hemorragia, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí nosotros tenemos dos exámenes principales de los glóbulos rojos, que vemos que es el hematocrito y la hemoglobina. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos o de eritrocitos que están dentro de una cantidad de sangre determinada, ¿ya? Estos glóbulos rojos, entonces vamos a encontrarlos en porcentajes a través del hematocrito. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Y la hemoglobina es una proteína que está ligada o unida al glóbulo rojo y que se encarga de transportar el oxígeno. A esa hemoglobina que agarra el oxígeno y la lleva a la célula, hay que considerar que le gusta todo lo que sea gas, sea oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, gas de cocina, helio, todo, ¿ya? Si es gas, a la hemoglobina le gusta. Bueno, entonces hematocrito y hemoglobina están dentro del grupo de exámenes de hematocrito, del hemograma, ¿ya? Y están asociados a los glóbulos rojos. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Los leucocitos son células blancas que están encargadas de la defensa de nuestro organismo. Cuando tenemos un aumento en el número de glóbulos blancos, es porque hay algún proceso infeccioso, incluso inflamatorio o alérgico, que hace que estas células reaccionen y acudan al lugar para poder defendernos. Bueno, y Sí, tenemos profe. también, bueno, los leucocitos entonces elevados pueden obedecer a una inflamación o una infección, y cuando están bajos puede ser principalmente porque la producción de glóbulos blancos no está muy buena, está media lenta, ¿ya? Estos glóbulos blancos, leucocitos, son la forma madura que defiende el cuerpo, pero también tenemos otro tipo de glóbulos blancos que defienden el cuerpo de otras maneras, ¿ya? Tenemos fórmulas juveniles de los glóbulos blancos que van a salir a defender al cuerpo cuando la cantidad de estas células maduras, grandes, guerreros, fortachones, ya esté muy bajita, o esté mermada, o esté agotada, el cuerpo comienza a mandar a las fórmulas juveniles de los glóbulos blancos para que nos defiendan, ¿ya? Eso ya implica de que hay una batalla campal más o menos cotota. Bueno, Ya, y profe. tenemos también por último las plaquetas que nos van a permitir determinar el grado de coagulabilidad de la sangre. Los coágulos uno de repente tiende a pensar que son algo malo, porque no sé, pues si hay mucho coágulo, te puede ir a la cabeza, aquí te puede generar trombosis, qué sé yo. Pero la aplicación de las plaquetas, el uso de las plaquetas cuando están en niveles normales, está bien. Hay que pensar que el exceso de plaquetas va a implicar que vayamos haciendo trombos o pegotinas por todos lados, a través del flujo sanguíneo, y eso va a impedir que fluya normalmente la sangre. O sea, la presencia de esta cantidad de plaquetas o coágulos dentro de la sangre no es buena, ¿cierto? Y también, por otro lado, cuando tenemos un número muy bajo de plaquetas, tenemos mucho riesgo de ¿qué? ¿Qué pasa cuando hay muy poquitas plaquetas? Eh, Igual el tema con la sangre, porque ya no, si no existe coagulación, la sangre correría nomás, pues. Exactamente, se producen hemorragias, ¿verdad? Si nosotros cuando nos golpeamos, nos pasamos a llevar, por ejemplo, no tuviéramos suficientes plaquetas, no tendríamos un puro hematoma o moretón, como se le dice vulgarmente, no tendríamos solo un moretón. Ese moretón se iría expandiendo, 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 porque finalmente no Claro. tendríamos quién pare esa hemorragia. Por eso son importantes las plaquetas. ¿Queda claro lo del hemograma? Sí, profe. Ya, entonces en el hemograma se van a cuantificar la cantidad de glóbulos rojos, visto en términos de hematocrito
y de hemoglobina. Vamos a cuantificar también la presencia de los glóbulos blancos, visto en términos de leucocitos, y finalmente vamos también a determinar la cantidad de plaquetas. ¿Ya? Ya. Vamos a ver. El VHS, la velocidad de sedimentación. Esta velocidad es... Perdón. Lola. Ven acá. Déjate andar ladrando como las locas. Ya, la velocidad de sedimentación. Para que ustedes comprendan de qué se trata este examen. La célula normalmente tiene un tiempo de vida, ¿cierto? Va a nacer, va a hacer sus funciones y va a morir, como todos. ¿Vale? Pongamos como por ejemplo burdo que la célula vive 1 hora, ¿ok? Durante esa hora nosotros sabemos que la célula nace, hace su actividad y muere. Cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso, la célula tiene que trabajar a mayor velocidad. Por lo tanto, todos sus procesos celulares tienen que ser más rápidos. Y como se agota más rápido, también se muere más rápido. Esa es la analogía que hago yo como para que entiendan el proceso, ¿ya? Cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso, entonces, principalmente de tipo inflamatorio más que infeccioso, la velocidad de sedimentación se va a ver aumentada. Es decir, la célula se va a morir más rápido, va a decantar más rápido, va a caer más rápido, va a sedimentar más rápido, ¿ya? Porque tuvo que acelerar su proceso, porque tuvo que apurarse, se le agotó la vida, ¡pum!, se murió. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Es un ejemplo un poco burdo, pero es como para que ustedes asocien que hay una velocidad con la que la célula va a caer desde en un frasco de examen. ¿Okay? Yo voy a tomar una muestra de sangre, esa muestra de sangre yo la voy a analizar y voy a tomar el tiempo que tarda en caer la célula hacia el fondo del tubo. Y se va a tener que demorar una cantidad de tiempo determinado. Cuando hay un proceso infeccioso o inflamatorio, esa célula va a caer más rápido. Por lo tanto, la velocidad de la sedimentación, la velocidad con la que cae va a estar elevado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Dentro de los exámenes también más utilizados está el perfil bioquímico. Este perfil bioquímico es un examen que va a medir 16 parámetros distintos, o 16 microexámenes, ¿ok? Este perfil va a permitirnos evaluar cuál es el estado de salud del paciente o si hay algún tipo de daño o falla o alteración en el funcionamiento de algunos órganos, como el riñón, como hígado, ¿ok? Ya, ¿sí? Dentro de Sí, este profe. perfil bioquímico que evalúa 16 tipos de exámenes que nos permite determinar el estado de funcionamiento del cuerpo y de algunos órganos, están la glucosa, que todos saben que la glucosa es el elemento con el que funciona la célula. ¿Sí? Azúcar para el cuerpo. ¿Ya? Claro. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Algo. Algo, ok. La glucosa se va a encargar de ayudar en la función celular en la forma de darle el alimento, ¿ok? Sin glucosa la célula no tiene alimento, sin alimento se muere, corta. ¿Ya? Ya. Ok. Tenemos también otro de los exámenes que es el nitrógeno ureico. El nitrógeno ureico es un desecho que se produce del consumo y metabolización de las proteínas. Cuando yo consumo una gran cantidad de proteínas, mi cuerpo va a desechar una gran cantidad de de nitrógeno ureico. ¿Ya? Este desecho o este nitrógeno ureico normalmente se excreta o se elimina por vía renal, o sea, a través del riñón. Cuando los riñones no funcionan de la forma adecuada, este nitrógeno ureico se va a mantener en la misma cantidad o en mayor cantidad en la sangre. ¿Ya? Porque no va a haber una eliminación eficaz. Todo ese desecho, producto de la metabolización de proteínas, se quedó acumulado en la sangre, no hubo cómo sacarlo de la sangre porque el riñón no lo eliminó. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Tenemos también otros parámetros como la urea, el colesterol total, el ácido úrico, proteínas totales, etc. ¿Ya? Todos estos parámetros los vamos a evaluar a través de el perfil bioquímico. ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Tienen alguna duda respecto de el perfil bioquímico?
No. Ok, entonces vamos a ver la proteína C reactiva o PCR. Esta PCR se llama por las siglas de P de proteína, C de reactiva, la proteína C reactiva. Es una proteína que se produce en el hígado y por el hígado, ¿ya? Esa proteína normalmente la tenemos en el cuerpo, funciona, está ahí. Se Pero produce en el hígado y la produce el hígado. la produce el hígado, Ah, ya. ¿sí? En el hígado y por el hígado, porque es el hígado el que sintetiza la proteína, ¿sí? Sí, El profe. hígado es el encargado, dígale al hígado. El hígado es el que sintetiza esa proteína. Bueno, Ya. cuando estamos en un proceso inflamatorio, esta proteína C reactiva se eleva en la sangre, ¿ya? Por lo tanto, esta proteína C reactiva es un buen parámetro para medir si es que acaso hay algún proceso inflamatorio ocurriendo dentro del cuerpo. Pero ojo, no es un examen diagnóstico, no es un examen para confirmar un diagnóstico. Solamente te va a indicar que sí hay una inflamación en alguna parte del cuerpo, pero hay, ¿vale? Es Ah, inespecífica ya. en ese sentido. Solo te indica que hay O sea que inflamación. solamente va a indicar que hay una inflamación, nada más que eso. Exactamente. Puedes estar cruzando, no sé, cursando una angina de pecho, o estáis cursando un, un preinfarto, ya. Estáis con un dolor en el pecho, tipo oclusivo, se genera una inflamación producto del dolor, se va a aumentar la PCR. Ahora con lo que estamos con el coronavirus, están tomando la PCR como que fuera el examen, wow, la lleva. La PCR de ese examen puede verse elevado porque, no sé, la persona está cursando con una torsión intestinal, con una inflamación producto de, no sé, una esofagitis. Cualquier inflamación que hay en el cuerpo puede hacer que esta proteína C reactiva se eleve. ¿Ya? Ahora, Ya, profe. claro, frente a procesos inflamatorios que son más altos o más grandes, la proteína C reactiva se va a elevar más en su valor. Desde ese punto de vista, sí te va a servir para determinar, no sé, en el caso del coronavirus, ¿cachai? O sea, Como, entre más grandes los valores, es más grande la inflamación que existe dentro del cuerpo. claro, si es más elevado el valor es porque la inflamación es mayor. Porque no te va a salir elevado así en gran cantidad, por ejemplo, si tú estás con un proceso inflamatorio en la garganta. Se te va a elevar, Claro, sí, pero no se va a elevar a niveles mayores, ¿ya? El valor claro. normal de la PCR va a variar de un laboratorio a otro dependiendo de la técnica que se utilice para determinarla, ¿ya? Ujú. Hasta aquí. Y ¿Vamos normalmente, bien? profe, ¿cuál sería ese valor? Es que depende del laboratorio porque no tienes un valor específico, como para poder decir, mira, por lo general puede Mm. estar en los valores de, no sé, 10 o qué sé yo. Depende del laboratorio, ¿ya? Ah, ya. Eh, Y eso por qué pasa? ¿Solamente por normas? por la técnica que se utiliza, la técnica de valoración de la Ah, proteína ok. C reactiva. ¿Sí? Sí, profe. Ya. O sea, sí, eso. Ok. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí. Buena cosa. Vamos a ver los electrolitos en sangre. Los electrolitos plasmáticos o electrolitos en sangre son la pesquisa de los electrolitos que hay en la sangre. ¿Okay? Esos electrolitos son minerales que tienen cargas positivas o cargas negativas y que generan algún tipo de reacción en el organismo. Por ejemplo, los electrolitos plasmáticos regulan de forma indirecta la contracción muscular. ¿Ya? Ujú. Participan en varias funciones. Una de esas es lo que es la contracción muscular, voluntaria e involuntaria. O sea, la del corazón, por ejemplo, que es involuntaria, también se guía a través de la concentración adecuada de electrolitos. El equilibrio ácido-base, ¿ok? Y estos electrolitos en sangre
tienen que mantener, que son el sodio, el potasio y el cloro, tienen que mantenerse dentro de estos valores. ¿Cuál es el asunto? Estos electrolitos plasmáticos, al estar desequilibrados en sus valores, pueden generar alteraciones importantes en el funcionamiento del organismo, como por ejemplo calambres superficiales, calambres más profundos, alteración en la capacidad de controlar la musculatura e incluso pueden generar un paro cardíaco, ¿ya? Es importante controlarlo sobre todo frente a casos de deshidratación o hemorragias importantes, ¿ya? Por ejemplo, en los casos de deshidratación, ya sea por diarreas profusas, por vómitos abundantes, por sudoración excesiva, por exceso de ejercicio, porque estás con fiebre, vas a tener una alteración de los electrolitos. Uno empieza a ver cuando tienes deshidratación, ¿se han fijado que empieza con sed? Sí. Porque la mayor cantidad de sal está acumulada. Hay una pérdida de líquido, hay una pérdida de potasio, y va generando que la sal se vaya acumulando, lo que te da sed. ¿Ya? Ok. ¿Se entiende un poco o los perdí? No, profe, sí. Ya. Igual me perdí un poco en los electrolitos. Ok. Los electrolitos entonces son minerales específicos, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, etc. Estos Ya. minerales tienen una carga que es positiva o una carga que es negativa, ¿ya? Y se van a posicionar a uno u otro lado de las células, de las membranas, para poder ir pasando de un lado para otro e ir regulando, por ejemplo, la cantidad de agua que hay en el organismo. Mediante Ya. la interacción de ambos se van generando acciones como por ejemplo la contracción muscular, ¿ya? Cuando nosotros tenemos alterada la cantidad de electrolitos, es decir, cuando uno de esos electrolitos, el sodio, el potasio o el cloro, no están dentro de valores normales, se generan alteraciones en el organismo, ya sea en el paso de agua de un lado para otro, en la retención de líquido, en la contracción muscular, en el funcionamiento del riñón, etc. ¿Ya? ¿Cómo se pueden ver alterados estos electrolitos? Se pueden perder a través del vómito, las deposiciones abundantes, deposiciones me refiero a diarrea, ¿ya? Diarreas profusas, vómitos abundantes, hemorragia, estás perdiendo sangre, estás perdiendo líquido, ¿verdad? Alteraciones en el funcionamiento del riñón, entre otras cosas. Estas acciones, todos estos eventos que pueden producirse, van a generar un cambio en los electrolitos y finalmente eso puede no solo alterar el funcionamiento, sino incluso hacer que el usuario llegue a un paro cardíaco. ¿Se entiende ahora mejor? Sí, profe. Ya, bacán. O sea que aparte la falta de líquido igual tiene que ver con el tema de los calambres entonces. La falta de líquido tiene que ver, sí o sí, con la presencia de calambres. Y Ah, ya, tiene eso no que ver, tenía ni idea, una, porque profe. hay pérdida de agua, y la otra, porque al haber un arrastre de agua, una pérdida de agua significativa en el cuerpo, se desequilibran estos electrolitos. ¿Ya? ¿Se entendió mejor Ya, ahí? profe, ahora me quedó más claro. Sí, Ya, profe, ahora sí. bacán. Si alguien tiene duda. Mili equivalentes. El MUQ, señorita Claudia, MEQ, significa, la M es de mili, EQ, equivalentes. Mili equivalentes. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Mejor visto, ya. Ok. El BUN, que es para las siglas en inglés Blood, Urea, Nitrogen, es el examen que mide el nitrógeno ureico que hay en la sangre. No plasmático, en la sangre. ¿Ya? Blood de sangre, urea, nitrogen, nitrógeno. Nitrógeno ureico en sangre. Y eso corresponde a la cantidad de nitrógeno que forma parte de la urea en la sangre, nitrógeno ureico, ¿ya? Este examen de nitrógeno ureico es el mismo que le expliqué más arriba en el perfil bioquímico y se utiliza como complemento para evaluar la función del riñón, por lo que les expliqué delante. ¿Se acuerdan? Eso de que cuando el riñón no puede excretar el nitrógeno ureico, se acumula en la sangre. ¿Se acuerdan? Ah, ya, profe. Ya,
Bacán. Entonces, este nitrógeno ureico en sangre, lo que va a hacer es medir la cantidad de nitrógeno ureico que queda en sangre y que no fue excretada por el riñón. Por eso se utiliza como uno de los parámetros para evaluar la función renal. ¿Por qué no es precisa? Porque se puede elevar, bien dicho, por la insuficiencia renal, es decir, porque el riñón no tiene la capacidad de poder eliminarlo. Pero hay otras razones que pueden hacer que se eleve también este nitrógeno ureico, que como les comenté, el paciente se comió el kilo de bistec, el cuerpo trató de procesarlo, lo procesó, lo metabolizó, el desecho fue el nitrógeno ureico, quedó en la sangre. Después se va a eliminar bien, igual, si que el riñón está funcionando, ¿ya? Entonces no es indicador exclusivo del funcionamiento renal, no es un indicador exclusivo, ¿vale? Hay varios factores que pueden hacer que esté aumentado el valor. Entre ellos que hay un aumento del catabolismo proteico, vale decir que dentro del cuerpo el uso de las proteínas se vio aumentado, que hay un sangrado gastrointestinal y los estados de deshidratación, porque si tenemos menos líquido en el cuerpo va a haber menos posibilidad de que ese nitrógeno ureico que está en la sangre, apenas pasando la poquitita sangre, llegue a los riñones y sea excretado. ¿Se entiende? Profe, yo me perdí. Ya, no se preocupe. ¿Se No acuerdan antes comprendí. cuando les hablé del nitrógeno ureico? Que Sí, uno se podía comer un kilo de bistec, y que el cuerpo lo procesa y que después lo metaboliza, y el desecho de esa metabolización de proteínas, que no es exclusivo del bistec, de todas las carnes, de las proteínas de origen animal y de origen vegetal, todo ese desecho va a parar a la sangre. El nitrógeno ureico se excreta o se elimina exclusivamente por el riñón. ¿Ok? ya. Cuando no está excretado, vale decir, cuando yo tomo una prueba de BUN o nitrógeno ureico en sangre, tomo la prueba y la analizo y ese está elevado, no necesariamente indica que el riñón no fue capaz de eliminarlo, sino que también puede deberse a que consumí una cantidad de proteínas mayor a la que estoy acostumbrada a consumir y a la que está el cuerpo acostumbrado a eliminar. Puede ser porque estoy deshidratada y entonces mis niveles están concentrados. Puede ser porque tengo un consumo muscular o un consumo de proteínas aumentado dentro del cuerpo y por lo tanto el nivel va a estar elevado. Lo que le explicaba es que el nitrógeno ureico, si bien es un indicador de función renal, no es exclusivo precisamente por esto, porque pueden haber otras circunstancias que generen que esté elevado el valor. ¿Se entendió mejor? Sí, profe. Ya, bacán. La cita Claudia, no sé si estará clara. La creatinina. La creatinina también es un examen que se utiliza para valorar la función del riñón. La creatinina es un desecho producido por la creatina. La creatina se encuentra en los músculos. Cuando nosotros caminamos, no sé, hacemos ejercicios, qué sé yo, vamos a tener la creatina en un nivel normal que va de 0,7 a 1,2 miligramos por decilitro. ¿Ok? En condiciones normales yo voy a tener un rango entre esos valores. Esta creatinina se excreta por vía renal, ¿vale? Y cuando no es excretada por vía renal, o sea, el riñón no la toma y no la elimina por la orina, esa creatinina se queda dentro del cuerpo. Y por lo tanto, en el examen, la creatinina, en el examen de sangre, la creatinina te sale elevada. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguro las mandirolas? Sí. Ya. Ahora, respecto a este examen y también al nitrógeno ureico, ambos pueden ser pesquisados también a través de la orina. En el caso de la creatinina, podemos evaluar la creatinuria, ¿ok? En un examen de recolección de 24 horas, lo que vamos a hacer es juntar la orina de 24 horas para ver cómo está siendo excretada esta creatinina. Ese examen se llama clearance de creatinina. Clearance de creatinina, ¿ok? Tenemos en condiciones normales una eliminación de 24 horas entre los 88 y los 128 ml
por minuto. ¿Ok? Entre ese valor es lo que el riñón es capaz de ir eliminando en forma constante. Este valor de la creatinina no va a variar con la dieta, ¿ok? Varía solamente si hay una cantidad de actividad física mayor a la habitual, porque vamos a consumir mayor o vamos a utilizar más los músculos, ¿vale? ¿Sí? Ok. En el Creedence de creatinina lo que vamos a hacer es evaluar cómo ha estado las 24 horas la eliminación de esa orina, de esa creatinina a través de la orina. ¿Se entiende, chiquillos, o no? Yo siento como que los estoy perdiendo. No, sí, profe, sí entiendo. ¿Qué puso sí? No sabía que podían escribir en la pizarra. Qué choro. Ya. Entonces, la creatinina es el producto final del metabolismo de la creatina que está en el tejido muscular. ¿Ok? Se excreta por la orina. Ese examen se toma en una muestra aislada de sangre. Tomamos la muestra en un tubito, ese tubito se va al laboratorio, en el laboratorio analizan cuánta es la cantidad. Si está sobre el 1.2, implica que esta creatinina no está siendo excretada por el riñón, por alguna razón. Necesitamos entrar a investigar qué nos pasa. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Además de tomarla en sangre, podemos tomarlo a través de una recolección de 24 horas y tomar el examen que se llama clearance de creatinina. Se junta la orina por 24 horas, se toma una muestra de esa orina finalmente y se analiza. Si coincide la cantidad de creatinina, que está en ese examen de orina entre los 88 y los 128 ml por minuto que debiera ser excretada, que es lo que corresponde normalmente a un ejercicio promedio. Bueno. Sí, profe. Qué buena cita, Claudia, no sabía que podían escribir en la pizarra. Qué choro. Ok. El perfil hepático. El perfil hepático va a ayudarnos a poder determinar cómo está funcionando el hígado. ¿Ok? El hígado, ustedes debieran saber que tiene múltiples funciones y trabaja a través de determinadas enzimas, trabaja utilizando también proteínas, excreta bilis, ¿verdad? Y mediante el funcionamiento del hígado nosotros vamos a poder tener completados, entre otras cosas, el proceso de la digestión. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Para que puedan entender el perfil hepático o que entiendan qué es lo que les piden cuando les piden el perfil hepático, necesito que en su cuaderno anoten 4 preguntas que tienen que resolver para ustedes, no son para mí, es para que ustedes se orienten más o menos respecto de qué se trata esta cosa del perfil hepático. ¿Tienen dónde anotar? Sí, profe. Ya. La primera pregunta dice así. El funcionamiento del hígado. ¿Cómo funciona el hígado? ¿Cómo funciona? Ya no sé, pues frente al estímulo de la alimentación, se produce tal cosa, que se libera a tal lado por un pompero. ¿Ya? Porque la función del hígado es, ¿cuál es la función del hígado? Porón pompero. Anoten. No el porón pompero, por favor. Anoten la pregunta. Después, la otra pregunta dice, ¿cuál es la función de la bilis? ¿La función de qué, profe? De la bilis. ¿Bilis? Bilis. La compañera que puede escribir ahí, que escriba. Así que eso no funciona. Yo escribo tan re mal. No, no se ve, profe. Al menos yo no veo cuando ella escribe. A ver. Ahí pude. ¿Ahí sí? Ahí sí, profe. Buena. Ya. Ok. Están anunciando la llegada de los niños, perdón. Ok. La función de la bilis. ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción biliar? Cuando se obstruye el conducto biliar, ¿qué pasa? Cuando no puede fluir la bilis, ¿qué es lo que sucede? Esa pregunta está asociada a un montón de patologías que se generan a nivel hepático y que se determinan a través de estos exámenes que están acá. Y por último, describa la circulación hepática. ¿Cómo funciona la circulación en el hígado? Tenemos un vaso sanguíneo importante que se encarga de alimentar,
el hígado, ¿verdad? Y tenemos circulaciones sanguíneas por ahí que también son importantes para todo lo que es el proceso de digestión, etc. ¿La circulación qué era, profe? Hepática, hepática. Ah, ya. Ok. Acá hay unos valores normales de la bilirrubina, directa e indirecta, de la transaminasa pirúvica, que es la GPT, ¿ok? De la transaminasa glutaminolactolabecética, que es el GOT, de las fosfatasas alcalinas y de la colinesterasa. Estas enzimas que uno ve acá van a tener directa relación con el funcionamiento del hígado, ¿ya? Lo mismo el LDH, que es el colesterol que produce el hígado y que va a ayudar a mantener saludable a la persona. Y lo mismo estas otras exámenes que están ahí. Entonces, la idea es que ustedes primero tengan súper claro que el perfil hepático lo que hace es medir la función del hígado, ¿ya? Pero ¿cuál es la función del hígado? Ahí lo tienen que ver ustedes. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? No, profe. Ok. Gases arteriales. Esperemos un poquito. Hijo, delivery. Toma, que está llamando la ñaña. Perdonen. Gases arteriales. Ok, para que partamos con los gases arteriales, es importante que ustedes reconozcan que existen oxígeno y, perdón, que existen gases dentro del organismo que van a regular la función de la célula, ¿cierto? El oxígeno va a ayudar a que la célula funcione. Ujú. Cuando nosotros inspiramos, adquirimos el oxígeno ambiental. Adquirimos este oxígeno ambiental que normalmente está al 21%. Nosotros inspiramos, ingresamos ese oxígeno, la célula toma el oxígeno, realiza su función y elimina el desecho que es el dióxido de carbono a la sangre. Esa sangre llega hacia los pulmones y después, cuando nosotros expiramos, botamos el CO2. ¿Les parece lógico hasta aquí? No lo entendí mucho, profe, que tengo un Ya. poquito de bulla. Espérame un segundito. Ya. ¿Ahora sí? No. Usted me avisa, hay una persona esperando. Ok, parece que estamos con dificultades, la compañera no podía escuchar bien. Nosotros entonces tenemos la factibilidad de que tenemos el oxígeno en la sangre y a través del oxígeno la célula puede ir realizando sus funciones básicas. El oxígeno es adquirido a través de la célula realiza su proceso y después elimina el desecho, que es el CO2 o dióxido de carbono. Parece que se cayó la compañera, ¿no? No, no se ha caído. Ok. Perdón que la demora, chiquillos, que estoy esperando a la compañera que... Ah, ya llegó. Perfecto. Ok. Entonces, chiquillos. Entonces, estos gases arteriales lo que van a hacer es permitir determinar la cantidad de oxígeno que hay dentro de la sangre. ¿Ok? En este caso, de la sangre arterial, porque se llama gases arteriales el examen. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, bacán. Les explicaba que la célula funciona con oxígeno, utiliza esa molécula de oxígeno, después libera el CO2, ese CO2 se va a través de la sangre venosa hacia nuestro sistema respiratorio y después cuando expiramos, botamos el CO2. ¿Ya? Comparto lo siguiente. El cuerpo tiene que mantener la cantidad de gases que tiene normalmente dentro nivelado. Esto significa que yo voy a tener una cantidad de oxígeno, ¿verdad? Y voy a tener una cantidad de dióxido de carbono. Cuando sube el oxígeno, baja el dióxido de carbono, y cuando sube el dióxido de carbono, baja el nivel de oxígeno. Tenemos siempre una presión controlada de gases dentro del cuerpo. Lo que nosotros hacemos con los gases arteriales es tomar o evaluar cuánta es la P de presión de CO2, vale decir, la presión de dióxido de carbono.
¿Ok? Vamos a medir también cuál es la presión. La presión de oxígeno. Vale decir cuánta es la cantidad o la presión que está ejerciendo ese gas de oxígeno dentro del cuerpo. Vamos a medir también, y esto es súper importante, el pH o el nivel de acidez que tiene la sangre, que es también lo que va a permitir que nuestro cuerpo pueda vivir. ¿Ok? Disculpen, chiquillas, que me desconcentro porque había mucho ruido ambiental, lo siento. Este pH mide el nivel de acidez que hay en la sangre, y ese nivel de acidez va a estar influido también por lo que es la presión del dióxido de carbono. Cuando yo tengo una mayor cantidad en el cuerpo de dióxido de carbono, significa que tengo una menor cantidad de oxígeno. Acuérdense, sube uno, baja el otro, baja uno, sube el otro. ¿Ok? Cuando yo tengo mayor cantidad de CO2 o dióxido de carbono en la sangre, esta va a influir en el pH, haciéndolo quedar más ácido. ¿Ok? La sangre se va a poner más ácida y ustedes saben que a mayor acidez tampoco es compatible con la vida. También vamos a medir en los gases arteriales el nivel de bicarbonato que hay en la sangre arterial. El bicarbonato va a ayudar a regular lo que es la acidez. Acá va a ayudar a regular la acidez para evitar que se aumente, ¿sí? Que esté más ácida la sangre. Y también por último va a evaluar la saturación de oxígeno o la saturación que tiene la hemoglobina de moléculas de oxígeno sobre sí misma. Yo les expliqué más arriba en el hemograma que teníamos dentro de la evaluación de los glóbulos rojos el hematocrito y la hemoglobina. Y les expliqué que la hemoglobina es una proteína que está unida al hematocrito, que es el glóbulo rojo, ¿ya? El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que hay en una unidad de sangre. Y la hemoglobina es la proteína que está unida a ese glóbulo rojo. ¿Ya? Les expliqué también que la hemoglobina se va con cualquier gas. Le gustan todos los gases. ¿Ok? Entonces, primero, respecto de la saturación, es importante evaluar o considerar o conocer que cuando hablamos de saturación, la saturación de oxígeno está referida a la cantidad de oxígeno que tiene la hemoglobina. Vale decir, cuán saturada o cuán llena está la hemoglobina con oxígeno. Cuánto oxígeno está saturando la hemoglobina. No sé si me doy a entender, chicos, que alguien me diga, por favor. Me quedé sola. Me dejaron todas en visto. Muy bien. Ok. Este examen tiene un requerimiento especial, y es que se toma en una jeringa parinizada. Con esa jeringa se va a hacer la punción arterial. Esa técnica la realiza la enfermera. Se va a tomar la muestra de sangre arterial, y esta jeringa que previamente estaba con heparina va a ser transportada al laboratorio junto a una unidad refrigerante. ¿Ok? Tiene que ser llevada en frío. ¿Por qué en frío? Porque la célula, mientras está funcionando, y lo que nosotros tenemos en la sangre son células funcionales, ¿verdad? Mientras esté la célula funcionando con normalidad, va a ir consumiendo oxígeno. Si la célula necesita el oxígeno para vivir, agarra el oxígeno, hace su proceso de metabolización, elimina el CO2. Si yo lo llevo a temperatura ambiente, esta célula va a ir consumiendo todo el oxígeno que va en ese frasquito de muestra de sangre. Desde la arte de saturación oxígeno. Ok, ya le voy a explicar al tiro eso de nuevo. Déjeme tener esta idea y seguimos. La idea es que la muestra vaya en refrigerado, entre 2 a 8 grados, asociada a una unidad refrigerante o asociada a un gel frío, ¿ok? Que mantenga la sangre más fría de su temperatura habitual para que la célula ralentice o disminuya su función de forma tal que consuma menos cantidad de oxígeno de la que hay en la muestra. Voy a repetir. Cuando realizamos la punción arterial, sacamos una cantidad de sangre. Esa cantidad de sangre lleva células, lleva oxígeno y lleva otros elementos más. Al llevarla al laboratorio, las
célula va a ir consumiendo el oxígeno que está dentro de esa muestra de sangre, ¿cierto? Y cuando llegue al laboratorio, la cantidad de oxígeno que hay adentro de esa muestra de sangre va a estar baja. En cambio, si yo la llevo con una unidad refrigerante, la célula al estar más fría va a disminuir sus funciones y por lo tanto va a ir consumiendo menor cantidad de oxígeno entre que usted saca la muestra y la lleva al laboratorio, por lo que el resultado final va a ser más fidedigno o más cercano al valor normal que tiene el usuario. Ya. La jeringa puede ir heparinizada, vale decir, usted va a pinchar un frasco de heparina, va a sacar hasta atrás lleno de heparina, va a devolver toda la heparina al frasco de vuelta, separa la jeringa y la aguja del frasco de heparina y ya tiene un baño de heparina dentro de la jeringa. Esa es una opción. La otra es heparinizarla con 1 a 2 ml de heparina dentro de la jeringa. ¿Ok? Esa es una forma de transporte de este gas arterial. La otra es que viene una jeringa lista desde el mercado. Se compra, así como los tubos de exámenes, igual. Se compra la jeringa que ya viene con el anticoagulante listo y lo único que hace es trasvasijarla dentro de este frasco de toma de gases arteriales. Ya. Me dice la cita Francisca que se perdió en la arte de saturación. Ok. Respecto de la saturación, lo que les comentaba delante es que cuando uno mide la saturación de oxígeno, lo que hace es medir la saturación de la hemoglobina. La hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno y cuando nosotros medimos la saturación, vemos cuán saturada o cuán llena, cuán cargadita de oxígeno, por ejemplo, va la hemoglobina. Imagínense esto, tienen un globito o una bombita de agua y le van a pegar hartas bolitas de chicle, chicles masticados alrededor, ¿ok? Cada uno de esos chicles masticados va a representar una molécula de oxígeno. El globito va a ser la hemoglobina, ¿ya? Cuando nosotros tenemos ese globito representando la hemoglobina, con ese montón de chicles masticados encima y pegados en este globito, podemos determinar visualmente que está saturada o que está llena de chicle. ¿Sí? En el caso de la hemoglobina sería como lo mismo. Esa hemoglobina puede ir saturada o puede ir llena de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Medir cuán saturada está o cuánto de llena va. ¿Se entiende un poco mejor? Ok. Bacán. El perfil lipídico. El perfil lipídico lo que va a hacer es medir cómo están los niveles de grasas o de lípidos. El lípido, la grasa, el colesterol, es lo mismo, chiquillos, ¿ya? Todos hacen referencia a la grasa. El lípido es una grasa. Se dice lípido porque es la palabra correcta para utilizar en todo. El perfil lipídico lo que va a hacer es evaluar cómo están los niveles de lípidos en la sangre. ¿Cuáles son los lípidos? El colesterol, el HDL, el LDL, el VLDL, el colesterol total y los triglicéridos. ¿Ya? Nosotros a través del perfil lipídico podemos determinar cómo están los niveles del colesterol malo, que es este de baja densidad, cómo están los niveles del VLDL, que es el de más baja densidad, very low density level, cómo están los niveles del colesterol total, que también tiene una incidencia súper alta en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, y cómo están los triglicéridos también. Además, nos va a permitir evaluar el nivel del colesterol de alta densidad, que es el colesterol que nos protege, que es el colesterol que produce el hígado y que va a ir disminuyendo de alguna forma u otra la acción nefasta de todos estos. ¿Ya? Ahora, ojo, el que sean nefastos para la salud no significa que el cuerpo no los necesite, ¿ok? El problema va asociado a las grasas saturadas o al exceso de grasas que pueden generar obstrucciones en los flujos sanguíneos normalmente, que pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Pero cuando están dentro de valores normales, son buenos o es normal que los tenga el cuerpo. ¿Ya? Aquí se especifica, por ejemplo,
que el HDL, que es el colesterol que nos protege, debiera mantenerse mayor o igual a 35 miligramos por decilitro. Mayor o igual, versus los otros que todos tienen que estar más bajo de, más bajo de, más bajo de. Porque representan un riesgo efectivo presentan un riesgo efectivo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Ok, el VDRL. ¿Quedó dudas respecto del perfil lipídico? ¿Que alguien hable, por favor? Me da la impresión que todos los que se metieron me dejaron en visto. Pero que no querían jugar conmigo. Ok. El VDRL es un examen que nos va a permitir evaluar cómo está... Ay, no podía hablar, profe. Ay, niña, por Dios, que estaba atorada. Estaba desesperada. Me sentía sola y pues ve que usted es la única que siempre me acompaña en las clases. La única que está en la clase. No Ok. sé, profe, de repente como que se queda en silencio. ¿Las demás o yo? No, me refiero cuando pongo mute en el micrófono, se queda ahí, no lo puedo revertir. Ah, ya no, yo los tengo habilitados para hablar a todos, pero por alguna razón no los deja siempre volver a hablar. Ya. Sí, profe. El Profe, BD... ¿me escucha a mí? Ahí, ¿a quién ¿Me está escucha? hablando? ¿Quién está hablando? Ya, Lilian. ¡Eh! ¡Finally! ¡Mucho gusto! ¡Yeah! Profe, Diga. mi micrófono todo el rato estuvo deshabilitado. No podía hablar nada. Oye, yo habilito a todos los que ingresan, yo no sé por qué después se les bloquea para poder volver a conectar. No lo desconecte, manténgalo abierto. Si tiene mucho ruido ambiental lo bloquea, pero si no, no. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Vamos. El VDRL es un examen que se utiliza para poder diagnosticar la presencia de la enfermedad sífilis, que es una infección o una enfermedad de transmisión sexual causada por un microorganismo llamado Treponema pallidum, ¿ya? O Treponema pallidum. ¿Ok? ¿Cómo funciona este examen? Cuando la persona tiene el ingreso de este microorganismo al cuerpo, a través del contacto sexual sin protección, se activa un anticuerpo específico, ¿ya? Y ese anticuerpo específico va a combatir a este microorganismo. Por tanto, cuando nosotros tomamos la muestra de la sangre en sífilis, lo que hacemos es buscar el anticuerpo, ¿ya? Si el anticuerpo existe, quiere decir que hay sífilis. Si el anticuerpo no existe, quiere decir que no hay. Porque no hay nada. Exactamente. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Este VDRL se puede tomar en el examen de sangre y también se puede tomar en líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Eso. Del VDRL. ¿Tienen alguna duda? No, Es que no hay mucho más que aportar porque es como corta la idea, pues. ¿Cierto? claro. Ya. O sea, en el fondo, en el VDRL, si es que hay un anticuerpo para la sífilis, ¿por qué hay sífilis? Si te Claro. sale negativo, ¿por qué no tenés? Es porque no hay nada. Sí. No tiene ningún requerimiento especial la toma en todo caso, ¿ya? Lo único que dice es que el frasco va a ser anticoagulante, pero también depende del laboratorio. Ah, ya. Ay. El test de tolerancia a la glucosa. ¿Alguna de ustedes ha estado embarazada? Sí, yo. ¿Se han tomado aquel examen que deben tomar una glucosa asquerosa, un frasco de bebida con jarabe? Sí. Guácala, ¿cierto? Asquerosa. Guácala. Asqueroso. Ya, pues es el famoso test de tolerancia a la glucosa. Lo que hace es medir cómo reacciona nuestro organismo frente a grandes cargas de azúcar, o de glucosa, en este caso, ¿ya? Va a ver si acaso el cuerpo es capaz de poder procesar y utilizar esa glucosa, o si por el contrario, se va a mantener libre flotando en la sangre la glucosa y no va a poder ser utilizada, ¿ya? Es un examen que se utiliza para diagnosticar la diabetes mellitus y en el caso de las embarazadas, para diagnosticar la presencia de diabetes gestacional. ¿Cómo funciona este examen? La persona, por ejemplo, yo fui, hice ayuno 8 horas y me voy a tomar el examen. Llego al laboratorio, me toman una muestra de sangre que es la que denominamos como sangre basal, es la base. Y ese nivel de sangre basal debiera encontrar el valor entre los 60 y los 100 miligramos por decilitro.
Ese sin carga de nada, no he comido nada en 8 horas. Me toman la muestra y tiene que estar entre esos valores. Hasta aquí vamos bien, ¿sí? Sí. Me van a dar a tomar ese jarabe asqueroso, turun, tun, tun, 1 hora después de que me tomo el jarabe, que se denomina carga, 1 hora post carga o posterior a la carga con glucosa, ¿se entiende? 1 hora Sí. post carga, me van a volver a tomar un examen de sangre y van a ver cómo ha respondido mi cuerpo durante esa hora a esa gran cantidad de glucosa que se le administró. ¿Sí? Ujú. Ya. Ese valor, en la primera pinchada, después de que me dieron la carga de glucosa, o sea, la primera toma post carga, debiera tener valores que no superen los 200 miligramos por decilitro. Eso es el límite. ¿Ya? Y después Ya, de profe. otra hora más, o sea, en total 2 horas post carga, ¿sí? Me van a volver a tomar un Ujú. examen de sangre y van a ver cómo ha ido respondiendo mi cuerpo 2 horas después de haber tomado esta carga de glucosa. En este caso, el nivel de glucosa no debiera superar los 140 miligramos por decilitro. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Es importante que consideremos que los valores que estén alterados, por ejemplo, si fluctúa entre los 140 y los 200 miligramos, se va a considerar que hay una alteración en la tolerancia a la glucosa y por lo tanto podríamos estar en un caso de diabetes. Si el examen de la muestra que se tomó 1 hora post carga está sobre los 200, ya se considera diabetes. ¿Ya? Si el nivel Ujú. de la glucosa 2 horas post carga es superior a los 140, también. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ya, bacán. Orden de examen, así es como van configurados. Aquí este es un ejemplo de una orden de examen promedio, pero en general depende del laboratorio, porque hay laboratorios que te ponen solamente el nombre con 2 apellidos, el RUT, la fecha de nacimiento. Hay otros que te piden diagnósticos, una especie diagnóstica, la edad que tiene, más y más datos, ¿ya? Lo importante es reconocer que siempre van a tener una lista de exámenes y van a tener la opción Perdón. de poder marcar ahí cuál es el examen que se está solicitando. Y que esta también, orden de examen, siempre tiene que ir con la firma del doctor. Si ustedes llevan una muestra de sangre, bien digo, con una orden que no está firmada, no se las van a aceptar en ninguna parte. ¿Ya? Sí, profe. Por último, a grandes rasgos, porque estoy pasada en demonios que estoy pasada de tiempo, los tipos de tubos para exámenes de sangre. Tenemos exámenes que van a ir sin aditivo, vale decir sin ningún tipo de anticoagulante, porque lo que necesitamos es pesquisar el elemento en el suero de la sangre, como los electrolitos plasmáticos, por ejemplo, ¿ya? Como la glucosa en el plasma. Todos aquellos elementos o exámenes que requieran ser evaluados en suero o en plasma van a ir sin anticoagulante. El perfil bioquímico, por ejemplo, es uno de esos. ¿Ya? Ujú. Y tenemos exámenes que van a ir con anticoagulantes de distintos tipos. Tenemos citratos, heparina, citrato, fluoruro. Distintos tipos de anticoagulantes, todos ellos lo que hacen es evitar que se forme el coágulo en la sangre, o sea, el coágulo en el tubo de examen, ¿ya? Para poder mantenerle y preservar el estado normal de la sangre hasta que llegue al laboratorio donde va a ser analizado. Hay frascos que van con anticoagulantes y frascos que van sin anticoagulantes. Bueno, pruebas de Sí, profe. coagulación con anticoagulante porque no me sirve tomar una prueba de coagulación de un frasco que ya trae el coágulo, po. O sea, si lo que yo tengo que hacer es medir la velocidad con la que esa sangre se va a coagular, quiénes participan, cómo están reaccionando las cadenas de coagulación, ¿cierto? Claro. En los casos, por ejemplo, de tener que tomar, no sé, pues el hemograma. Si yo tengo que tomar el hemograma, que es el lila, ¿verdad? Voy a necesitar que la sangre se mantenga entera, po. Si lo que tengo que ver es el porcentaje de glóbulos rojos, cómo está el porcentaje de hemoglobina, ¿vale? Eso. Sí. Aquí sale la especificación para los tubos, ¿ok?
para que ustedes eso sí tienen que verlo solito y está asociado al diseño. Eso. Ya, chiquilla. Miren la tarea, y tiene una tarea para que completen también, ¿ya? Ya, profe. Ya, chiquilla. Voy a pasarles la lista para... ¿Dónde estás, corazón? Accesorio. Toma muestra. Esta es la sección 61. Ya se va a abrir, con calma. Ahí sí. Ya. Siento que no quiero ver un computador en un buen rato. Ok. Está Lilian Menares, Francisca Zúñiga y Claudia. ¿Claudia cuánto? Sí, Claudia. profe. ¿Ah? Sí, ¿Cuál? Lilian. ¿Ah? No, Claudia. ¿Cuál es el apellido de Claudia? Cifuentes. Claudia Cifuentes. Presente. Francisca Zúñiga, presente. La Lilian Menares. Ya, chiquilla. Están todas presentes. Ustedes son la única que está presente en la lista. Lo siento. Ay, Dios. Bueno, asumimos que hay gente que tiene que trabajar fuera del hogar, no sé, porque de repente no pueden venir a la videoconferencia. ¿Me entiendes? ¿Cierto? Ya, chiquillas, les deseo un bonito fin de semana. Ustedes que pueden descansen. Si tienen dudas, no olviden comentarlas a través del foro, ¿ya? Para que podamos ir dándole solución. Y manténganse en casa, nada de que voy a salir a pasear, voy a aprovechar la cuarentena, ni una cosa. Cerraditas las quiero. Avilosas. ¿Ya? Sí, profe. Ya, chiquillas, den su prueba, si es que no la han dado, ya no la dieron. Ah, ok. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, chao. Ya. Profe.